Viceministro, muy buenas tardes. Les saluda Carla Centales. Bienvenido a este espacio informativo. Si bien es cierto, hace pocas horas escuchamos en cadena nacional sobre el arribo de las vacunas contra el COVID-19, pues no se cumplió con lo que el gobierno había establecido, que hasta el mes de marzo, es decir, hasta el mes pasado, que recién acabamos de concluir, tenían que haber llegado más de 1 millón de vacunas a nuestro país, algo que no pudo ser posible. ¿Podría informarnos, por favor, qué sucedió al respecto? Porque todavía hay un déficit bastante alto de vacunas para poder tener ya la mayoría de la población inmunizada, como se tenía prometido. Carla, buenas tardes, a la teleaudiencia también. Es importante recalcar que nosotros tomamos ahora una gestión desde hace pocos días y hemos estado 24 horas, 7 días de la semana trabajando en la parte técnica para ir incorporando ciertos componentes al plan de vacunación, ¿no es cierto?, que nos han dado bastante buen resultado. Acordémonos que este compromiso de las vacunas se hace directamente con las casas farmacéuticas internacionales que se encuentran ciertamente en el otro lado del mundo, sobre todo en las vacunas Sinovac. Son vacunas que vienen de una agencia china. Este es el 1 millón que debía llegar en estos días. La agencia china, por un tema de tiempos de su agencia parecida a la del ARSA en el Ecuador, que es la liberación de la importación desde China al Ecuador, ha retrasado unos días, pero tenemos ya nosotros la certeza de la llegada de las vacunas. 300,000 dosis llegan el día 7 de abril y 700,000 dosis llegan el día 10 de abril. Nosotros nos estamos preparando para hacer una distribución técnica a nivel nacional y habilitar los puntos adecuados, además de todas estas conciliaciones que hacemos con otros actores, municipios, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, porque estamos seguros que el Ministerio de Salud Pública por sí solo no puede enfrentar esta vacunación masiva. Viceministro, usted, perdón que le interrumpa, pero usted habla de un plan de vacunación ahora mismo, un plan de vacunación que yo creo que todos los ecuatorianos quisieran conocer a propósito del audio que se filtró en esta semana, en donde el ministro de Salud, Mauro Falconi, habla con diferentes coordinadores zonales y les pide justamente información certera sobre el plan de vacunación. Entre aquello, justamente cuántas son las vacunas que ya han llegado a nuestro país. Escuchemos el audio para analizarlo. Bueno. Que carguen la información donde tienen que cargarla. ¿No tienen un TIC que valga en todas sus zonas? ¿No tienen uno? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? La señora gerenta del CNT es la que está armando las programaciones ahorita, porque somos tan cojudos desde el Ministerio de Salud Pública que no podemos hacer una triste base de datos. Y a mí me pintan la cara la vicepresidenta, el ingeniero Guates y todos. ¿Por culpa de quién? Ya. ¿Qué esperaban? ¿Que el ministro baje al territorio? Pues bueno, ya, me voy a romper la cuarentena hoy mismo. Y hoy mismo me bajo por todas las zonas del país. Si tengo que cogerles de la oreja a cada uno de ustedes, pues me voy a ir. Pero ya basta. Acabamos de escuchar en este momento el audio que se filtró de parte del ministro de Salud, Mauro Falconi. En lo personal, es un audio que espeluzna y que causa mucha preocupación porque denota que no existe un plan de vacunación que sea claro. Si bien es cierto, el primer mandatario había mencionado que ya habían elaborado un plan en 72 horas, a través de este audio se cree todo lo contrario, en donde hasta se desconoce cuántas vacunas hay hasta el momento. El plan de vacunación es un instrumento marco que nos permite a nosotros de forma técnica ir organizando la vacunación. Cuando nosotros llegamos a la gestión con Mauro Falconi a la cabeza, evidentemente lo que encontramos es una información desordenada. Y esta información desordenada tenía que dar que canalizarse a través de un medio de vocería importante, que para el caso es el ministro de Salud, y para poder transparentar las cifras. Es decir, nosotros no vamos a repetir la historia, no vamos a permitir listas VIP, no vamos a permitir personas que se vacunen de una población que puede ser una población privilegiada, sino que vamos a dar efectivamente la priorización de acuerdo a variables epidemiológicas en territorio ecuatoriano que nos permitan disminuir
disminuir la mortalidad de la población en función de esta pandemia que no es nacional, es mundial. Es decir, estos son criterios técnicos de vigilancia epidemiológica. Viceministro, pero este plan ustedes lo elaboraron también en compañías del Ejecutivo, porque recordemos las palabras del primer mandatario en donde decía literalmente que el plan de vacunación antes simplemente cabía en la cabeza del ministro Juan Carlos Ceballos y ahora tuvieron que elaborar un plan en 72 horas. ¿Lo conoce el Ejecutivo? ¿Sabe a cabalidad cómo se va a realizar? Porque ahora lo que las personas piden definitivamente es transparencia en este proceso. Cuando nosotros ingresamos, el momento en que Mauro Falconi es designado por el señor presidente de la República, Lenín Moreno, y se reúne el equipo técnico, efectivamente, fueron 72 horas sin dormir. Yo estuve también como parte de la parte técnica del equipo, ¿no es cierto? Y en ese momento incorporamos varios componentes que usted ahora ya los está viendo como resultado, como son estos convenios con los GATS. Es decir, antes nunca se habló de tener convenios con las municipalidades del país. Ahora tenemos convenios con las municipalidades en donde nosotros conciliamos esta cooperación entre los actores para la logística de la vacunación en el territorio. ¿Quién más que los GATS conocen a su población? Entre otras cosas, porque además en este momento estamos teniendo cooperación internacional para incorporar componentes importantes que a nivel mundial se están incorporando en sus planes de vacunación y que el Ecuador no podía quedar por fuera de eso. Tenemos ya consultores internacionales que nos están apoyando a estos componentes. En este momento y el día de hoy estamos sacando un lineamiento para vacunación de personas con discapacidad. Es decir, no nos olvidemos que si bien es cierto hay un software que nos permite hacer agendamiento, pero la conectividad en el país no es para toda la población. Hay una población urbana en su mayor parte que tiene conectividad y hay una población rural que no tiene conectividad. Hemos incorporado estos elementos para la población que no tiene conectividad y que tenga también el acceso a la vacuna en el territorio ecuatoriano, de tal forma que hemos desplegado la estrategia médico del barrio para que nos apoyemos a llegar a la población más necesitada, que muy probablemente es la población más pobre en el país. Entonces, creo que son componentes que hay que rescatar y que son fundamentales, que se ha hecho un trabajo sostenido en muy poco tiempo. Nosotros sabemos que es muy poco tiempo y sabemos que tenemos muy poco tiempo porque estamos a las puertas de un proceso electoral que nos va a permitir, evidentemente, dejar un tema sostenido para un futuro gobierno, pues que esperamos sea de beneficio para la población ecuatoriana. Es esa la transparencia que estamos dando. Señor Contreras, usted habla de que ya nos acercamos justamente a un proceso electoral. ¿Usted cree que por el ambiente político que se vive en estos momentos, tal vez exista algún intento de desestabilización para el plan de vacunación en nuestro país? Yo quiero pensar que difícilmente alguien va a desestabilizar el plan de vacunación porque más allá de ser político es garantizar la calidad de vida de los ecuatorianos. No he tenido yo alguna alerta de una desestabilización del plan vacunarse. El plan vacunarse avanza, ¿sí? Tenemos nosotros puntos habilitados, una alianza con CNT, que además es una empresa estatal que nos está ayudando a hacer un agendamiento aleatorio con un sistema informático en donde nadie tiene la posibilidad de hacerlo de manera manual. Esto es un tema informático aleatorio. Estamos viendo los resultados y yo creería que si a alguien intenta desestabilizar un proceso en la ciudadanía ecuatoriana, sería un tema fatal a mi criterio y me parece que nadie en sus 5 sentidos lo podría hacer. Yo no he tenido alertas de eso y creería que nadie lo haría porque creo que en el Ecuador existe gente proba en el ambiente político y en el ambiente técnico. Le pregunto esto porque escuché de parte de algunas autoridades justamente que trabajan en relación con el Ejecutivo que tal vez exista un intento de desestabilización en este plan. Pero más allá de eso, quiero abordar el tema ahora mismo de la situación sanitaria que vive nuestro país. Estamos a puertas de ya entrar a la fase número 4 de la pandemia, en donde serán justamente los doctores quienes elijan quiénes entran a una unidad de cuidados intensivos y quiénes no. A propósito de esto, ¿qué medidas ustedes van
van a tener que enfrentar de cara también a un proceso electoral. Si bien es cierto, ya hay medidas en las diferentes ciudades de nuestro país, porque ya se acerca un feriado, ¿qué medidas más implementarán durante la próxima semana? Porque constitucionalmente no se puede retrasar el proceso electoral. Y hablamos de que cada vez los casos de COVID-19 van en aumento. Es importante mencionar que esto pasa en todas las sociedades del mundo. A ver, sabemos que en Chile, que es un país muy cercano a nosotros, con una población bastante parecida a la nuestra, aunque tiene ya cerca de 7 millones de población vacunada, ¿no es cierto?, también está en fase 4 de COVID-19. Es decir, la vacuna no es la única estrategia que nos va a permitir contener la pandemia. Hay varias estrategias más, pero en la línea de tiempo, la primera parte de la estrategia es la corresponsabilidad de la población. Nosotros no podemos eliminar las medidas de bioseguridad en este momento de la vida de los ecuatorianos. El uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social es fundamental, porque la vacuna nos va a dar en un periodo de tiempo una inmunidad de rebaño que no es un periodo de tiempo corto, es un periodo de tiempo establecido por la evidencia científica. Sin embargo, de eso, yo creo que junto con el COE, el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Gestión de Riesgos, se están implementando. Ya hemos visto que la Corte Constitucional ha determinado que se puede hacer un confinamiento focalizado, y el COE el día de hoy está reunido para tomar las medidas de confinamiento que sean necesarias y restricción de movilidad humana, porque es natural la movilidad humana, y eso lo comprendemos. Pero no podemos relajar las medidas pensando en que algún momento nos va a llegar la vacuna o que esta es la panacea de la contención de la pandemia. Hablaríamos tal vez de que se implementen nuevos toques de queda durante esta semana para justamente frenar la pandemia. Eso le corresponde al COE Nacional en conjunto con todos sus actores. La parte del Ministerio de Salud Pública efectivamente es responder a las decisiones de las máximas autoridades, y nosotros vamos a apoyar. El Ministerio de Salud Pública no va a dejar de trabajar 24/7. Nosotros mismos estamos todos trabajando en territorio, en las oficinas. El equipo técnico está cansado. Es evidente que está cansado, pero no podemos nosotros en este momento dejar un país en una pandemia, en una emergencia sanitaria, sin un trabajo importante. Creo que lo estamos haciendo. Me parece que en muy poco tiempo hemos logrado una inmunización importante. Yo no digo que sea la mejor, todo proceso es perfectible en el tiempo, y creo que hemos estado haciendo esfuerzos importantes y necesitamos el apoyo de todos los actores de la sociedad para poder llegar a la mayor cantidad de gente en la menor cantidad de tiempo y evitar las muertes por pandemia COVID-19. Viceministro, para ampliar nada más de una manera puntual esta información, el presidente de la República esta mañana anunció que hasta el día domingo 5,000 agentes policiales serán inoculados contra el COVID-19 para que continúen con más seguridad, ofreciendo pues ayuda a toda la ciudadanía. Háblenos al respecto y a cuántos se pretende inocular en lo que va de este mes, sobre todo, porque hasta el domingo se sabe de 5,000, pero a lo largo de toda la semana continuarán con este proceso con el personal de primera línea. Como le digo, entre otras cosas, hemos trabajado de la mano con el Instituto de Seguridad de la Policía Nacional, ISPOL, ¿no es cierto?, así como también de las Fuerzas Armadas, ISFA. El día de hoy el señor presidente de la República, Lenín Moreno, está en Guayaquil en la vacunación que el día de hoy empieza para la Policía Nacional. Se ha hecho una planificación de 1,000 efectivos policiales diarios durante los próximos 5 días en Guayaquil, y a nivel nacional nosotros tenemos 45,000 efectivos policiales que van a ser inoculados con la vacuna, porque además comprendemos que es la parte de la seguridad nacional, que ellos nos están apoyando a todos los ecuatorianos que han estado en primera línea, y creemos que definitivamente tenemos que trabajar de la mano con esta población, que además es una población determinada y priorizada en la fase 1, no solamente la Policía Nacional, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas raras y huérfanas, bomberos, personas que recogen desechos en los municipios, las personas recolectoras de basura, las Fuerzas Armadas, los docentes. La próxima semana empezamos con la vacunación a docentes para garantizar el regreso de las clases en el país y poder seguir siendo productivos. Eso es fundamental en esta nueva normalidad que estamos pretendiendo en el mundo y en el país, por supuesto. Viceministro, nada más para finalizar, ¿cómo va a ir avanzando hasta el 24 de mayo que finaliza justamente este periodo gubernamental el plan de vacunación? ¿A cuántas personas se pretende inocular hasta el próximo 24 de mayo?
El plan que nosotros tenemos es alcanzar a 2 millones de ecuatorianos en la fase 1. Estamos recibiendo ya la vacuna. Esa va a ser una vacunación masiva. Pedimos a la población que no relaje las medidas de bioseguridad y a todos los actores de la sociedad que por favor nos apoyen, porque el Ministerio de Salud Pública hace los esfuerzos, pero necesitamos aunar los esfuerzos de todas las organizaciones y optimizar los recursos en este país. Muchísimas gracias. Acabamos de mantener un diálogo con el viceministro de Gobernanza del Ministerio de Salud, Francisco Contreras. Que tenga una excelente jornada, viceministro. Igual, una excelente jornada a ustedes también. Esto es de Notimundo a la Carta, siempre bien informados.